¿Qué tal? Gran saludo a todos. Estamos desde la Comisión de Género de la rama judicial. Un saludo a todos los servidores judiciales, a los integrantes de la rama judicial que a través de sus jueces, comenzando por sus magistrados, magistradas y magistrados, luchan todos los días para reivindicar los derechos de los colombianos. Hoy en particular hablamos precisamente del tema de género, con una sentencia icónica que marca la historia del país en la defensa de los derechos de las niñas y especialmente aquellas que pertenecen a las comunidades indígenas, que tienen una autonomía judicial, que en algunos casos, digamos, puede generar obstáculos para poder atender necesidades urgentes, como sucedió precisamente en esta historia, en este caso que vamos a analizar. Me acompaña la doctora Magda Victoria Costa Gualteros, es la presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial, y el magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional, el autor precisamente de este fallo, de esta sentencia histórica para el país. Vamos a tener una interesante conversación, ellos también, por supuesto, interactuando, pero quiero comenzar, magistrado, saludándolo y agradeciéndole estos minutos para esta conversación importante, preguntándole, digamos, acerca de la historia de la víctima en este caso. ¿Qué fue lo que tuvo que resolver la Corte Constitucional? Bueno, muchas gracias por invitarme. Me parece muy importante compartir estos espacios, estos escenarios, doctora Magda, usted como presidenta de la comisión, y poder contar una decisión que creemos muy importante de parte de la Corte Constitucional. En este caso, la Sala Plena debió resolver un caso en el que se encontraba de por medio el derecho a una vida libre de violencia de una niña indígena de 12 años, que fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro. Dicha situación afectó igualmente el derecho a una vida libre de violencia de su madre, de sus dos hermanas y después de su bebé. Toda esta situación, todo este contexto lo vino a conocer la Corte Constitucional ya en sede de tutela. Toda esta situación solamente aparece en el escenario judicial por una tutela que tenía apenas unos anexos que eran unos documentos de identidad. No se sabía nada alrededor de la realidad de lo que aquí había ocurrido. Entonces, una labor muy interesante y muy importante. Se dictaron 4 autos de pruebas durante unos meses largos de indagación, de tratar de ir hasta la comunidad, de no conseguir la manera de llegar, después yendo hasta los jueces, consiguiendo el apoyo con la Defensoría del Pueblo igualmente, y logramos desentrañar la verdad de lo que aquí estaba sucediendo. Una bebé que nace y con su nacimiento se logra obtener la prueba de ADN y saber que quien había generado esta situación de dolor y de abuso fue el mismo padrastro que hacía parte del núcleo familiar de esta familia, una familia indígena. Se logró que trabajaran articuladamente la comunidad indígena, la Fiscalía, el IMPEC, el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, y con esa articulación se logró desentrañar la verdad de lo que estaba aquí ocurriendo y tomar diferentes medidas precisamente para restablecer en algo la situación tan grave que se nos puso de presente. Se dice que esta es una sentencia de unificación. ¿Qué significa eso y por qué es una sentencia de unificación? Significa que se adopta por parte de la Sala Plena y al tener una decisión de esta envergadura donde el caso es novedoso, pero aparte toma dos situaciones que son muy importantes jurídicamente dentro de la Constitución Política de Colombia, y es el derecho propio de las comunidades indígenas, el reconocimiento de esa pluralidad que da la Constitución a las comunidades indígenas, a su autodeterminación, pero enfrentado en este caso a la prevalencia de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes.
Y como queremos decir y queremos significar esa prevalencia, como está reconocida en la Constitución Política, así de claro lo dice. No tiene asteriscos, no viene con restricciones. Esa prevalencia tiene que hacerla tangible la Corte Constitucional. Y aquí se hizo tangible. Usted ha mencionado unos elementos muy importantes. ¿Qué otras premisas tuvieron en cuenta para tomar esta decisión, que entre otras cosas es una decisión de sala plena de la Corte Constitucional? Sí, que tuvimos en cuenta que el respeto a la diversidad étnica y cultural de los asuntos de la Jurisdicción Especial Indígena encuentran su fundamento y límite en el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que ante la violencia sexual en contra de niñas y mujeres, el Estado debe asumir múltiples obligaciones con especial interés constitucional. Concretamente, la Corte destacó que ante este tipo de violencias, el Estado debe, entre otras cosas, aplicar el principio de prevalencia de los derechos de las niñas, valorar que en estos casos la mayoría de agresores son personas cercanas a la víctima, y también la necesidad de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, así como la dignidad y no revictimización de la mujer involucrada con posterioridad al acto violento, la garantía del derecho a la intimidad y la reserva de la historia clínica, el recaudo del testimonio de la niña a cargo de profesionales interdisciplinarios y capacitados, quienes deben orientar su actuación a no revictimizarla, considerar la interseccionalidad de la discriminación que se puede evidenciar en cada caso y el derecho a una atención prioritaria en salud. El reto inicial que observamos en este caso fue la poca información que la madre relató en la acción de tutela sobre los hechos que rodearon esta situación de violencia sexual sobre la niña. Todo esto hizo que la Corte asumiera un caso integral. En primera instancia, la niña dio a entender la posibilidad de acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, situación que no se le respetó. Se le impuso la obligación de tener la autorización del cabildo al que pertenecía y no se obtuvo dicha autorización. Todas estas barreras, todas estas situaciones tienen que erradicarse, dejar de existir para consolidar los derechos que ya la Corte ha venido estructurando en favor de las mujeres, en este caso de las niñas. Esto es lo que había que encontrar, reconocer y además validar como derechos ya reconocidos constitucionalmente en Colombia. Encontramos también múltiples situaciones. Por ejemplo, cuando se hace la primera entrevista a una niña de 12 años en una situación ya en la que se le notaba su estado de gravidez. Y esa primera entrevista aparece acompañada del padrastro. En ese momento no se sabía que era el abusador, ¿de acuerdo? Pero no tenía por qué estar. Y en el desarrollo de las mismas preguntas se nota la falta de capacitación, de buen llevar esos testimonios, la forma de preguntar. Y eso también la Corte llama la atención y pide unos protocolos diferentes y bien estructurados para hacer este tipo de interrogatorios. Todo esto que encontramos lo dejamos de presente, que sirva como jurisprudencia y con órdenes claras para resolver estas situaciones. Usted menciona, digamos, un aspecto muy importante acá en el contexto de la decisión y es la revictimización. Pues a propósito de esos factores que encuentran al analizar el caso, ¿cuál es la diferencia, doctor Fernández, entre una sentencia de revictimización o el tema de la revictimización y la de violencia institucional?
Si bien la revictimización es una manifestación de violencia institucional, un punto central de la decisión es destacar que la violencia no termina con el acto delictivo. Se prolongó cuando las instituciones someten a las víctimas a procedimientos insensibles, intrusivos o humillantes. La reivindicación de derechos implica transformar las prácticas investigativas para que adopten el enfoque de género, evitando que la búsqueda de la justicia se convierta en una nueva agresión. Doctor Fernández, para la Comisión de Género de la Rama Judicial es muy importante el tema de las barreras de acceso a la administración de justicia de ciertos grupos poblacionales. Hemos encontrado que las mujeres indígenas, la mujer rural y las mujeres trans se les presenta una verdadera barrera para poder acceder a la justicia. Y lo que preocupa es que se supone que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos la misma garantía de derechos fundamentales. ¿Qué barreras de acceso a la justicia enfrenta esta niña indígena que hace que la Corte Constitucional se pronuncie de una manera tan contundente en una sentencia de unificación? Bueno, aquí encontramos, para hablar únicamente enfocado en una de las tres condiciones que nos preguntas, pues evidenciamos barreras de tipo comunitario e institucional, así como barreras informativas. Las primeras, las barreras de tipo comunitario, se evidenciaron frente a la exigencia de autorización del Cabildo Indígena para que la niña pudiera acceder a la IB y respecto de las diferentes presiones sociales que ella debió enfrentar para tomar dicha decisión, asimismo como barreras institucionales. Se pudo advertir ausencia de protocolos diferenciados para atender casos de violencia sexual en niñas y niños indígenas, lo que sometió a la niña, por ejemplo, a repetir innecesariamente y en diferentes oportunidades declaraciones sobre los mismos hechos, así como a la necesidad de volver a convivir con su padrastro, que para ese entonces era sospechoso del acto violento. Finalmente, respecto de la segunda, las barreras de información, se observó una ausencia de información de la madre y la niña sobre sus derechos, así como las rutas disponibles para su adecuada protección. La ruta de desconocimiento para hacer exigibles los derechos es un problema que enfrenta la mujer indígena debido a la interseccionalidad que existe en ella, la falta de utilización de elementos electrónicos que le permitan conocer sus derechos, la ruralidad en que se encuentran y su misma condición por el lenguaje. La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre la violencia intrafamiliar, digámoslo, en la población mayoritaria. En esta sentencia, la Corte Constitucional se pronuncia sobre los derechos fundamentales dentro de la familia. ¿Por qué se pronuncia de esta manera y hace un pronunciamiento especial sobre el núcleo familiar de esta niña? El núcleo familiar de la niña estaba conformado por su madre, quien era la accionante, sus dos hermanas menores de edad y por la bebé recién nacida. Esta extensión obedece a que la violencia sexual cometida contra la niña no fue un hecho aislado. Se inscribió en un ciclo de violencia intrafamiliar y física ejercida por el padrastro contra la madre durante años, con denuncias previas sin ninguna respuesta efectiva. Ese contexto facilitó la agresión sexual. Además, la dependencia económica respecto del agresor, único proveedor y propietario de la vivienda familiar, retrasó la separación y forzó la colaboración aún después de conocidos los hechos, produciendo una revictimización de las mujeres de dicho núcleo familiar. La captura del agresor introdujo incertidumbre económica. La madre debía asumir cargas de cuidado que le impedían trabajar, con endeudamiento y riesgo sobre la vivienda en la que habitaba.
La Corte también reconoció que presenciar violencia contra la madre constituye una manifestación de violencia de género para las niñas, con efectos emocionales y de protección que obliga a una respuesta integral del Estado. Habla la Corte y señala que se da cumplimiento a una necesidad de la madre y es exigir que se haga justicia. ¿Por qué cree que en este caso en especial se hace justicia? Pues porque aquí, como usted me lo dice hace un momento, estamos en la Comisión de Género. Y para la Corte fue fundamental el enfoque interseccional y de género para el análisis del caso. Permitió evidenciar múltiples vulnerabilidades: ser mujer, niña, indígena, víctima de violencia sexual e intrafamiliar y en precariedad socioeconómica, lo que exigía adoptar medidas integrales y multisectoriales. Más allá de judicializar el asunto, fue entender que teníamos que hacer justicia, tomar medidas de reparación. Cuando vimos con ese enfoque grande de género, viendo todo lo que estaba sucediendo, encontramos también soluciones de ese mismo tamaño. En los conversatorios de género que tenemos a nivel nacional, cada semana encontramos cierta resistencia de los jueces a aplicar el enfoque de género porque señalan que no existe una norma específica que señale como una obligación el enfoque de género. Sin embargo, encontramos que hay principios fundamentales que nos señalan que debemos garantizar la igualdad ante la ley, que debemos garantizar la protección a las niñas, a las mujeres, a los adolescentes. ¿Por qué el enfoque interseccional y de género contribuye a que realmente se logre una defensa efectiva de los derechos humanos? Es que no necesitamos una norma en un código de procedimiento que diga qué es cada enfoque. La Constitución nos lo dice. Así es. Y desde que la Constitución tenga los principios que tiene, haga prevalecer esos principios, como en este caso los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes que estamos usando claramente. Cuando estamos diciendo que hay que entender la pluralidad que es el Estado colombiano, que somos como nación, y está integrado en la Constitución. Desde el mismo preámbulo, nosotros no necesitamos un decreto, una ordenanza, un acuerdo, una ley que nos diga cómo debemos entender. Nosotros necesitamos tener la voluntad de aplicar la Constitución. Definitivamente, la perspectiva de género tiene que ser un estándar ético en la administración de justicia, que ha sido nuestro mensaje a lo largo de este año. Y algo que realmente quiero que nos explique, y es que se ha visto a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, a partir de su autonomía especial, como alejados del Estado de alguna manera, como si las obligaciones que se tiene como Estado no los incluyera. Por eso considero que este fallo es además histórico en algo que dice la Corte, y es la referencia que hace a la interrupción voluntaria del embarazo en las comunidades indígenas y las obligaciones que tiene el Estado en relación con esos derechos de las mujeres indígenas. Explíquenos, por favor, ¿cuál es el mensaje de la Corte para el Estado colombiano en este tema específico? El eje de este caso fue el derecho de las niñas a una vida libre de violencia, en particularmente en cuanto enfrentan violencia sexual y los derechos que se activan para el Estado en caso de que este mandato se incumpla. Una de las facetas de estas obligaciones es el derecho a la salud, que cobija, entre otros, la práctica de exámenes para determinar
la posible existencia de enfermedades de transmisión sexual, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención psicológica en favor de quien ha sufrido este tipo de violencia. Así, dentro de las obligaciones mínimas del Estado colombiano de cara a las víctimas de violencia sexual y con mayor énfasis trasladándose a menores de edad, se encuentra garantizar la salud sexual y reproductiva, lo que incluye la interrupción voluntaria del embarazo conforme a la sentencia C-355 de 2006, que establece como una de las causales para acceder a dicha interrupción el acto sexual sin consentimiento. Esta obligación cobija a las niñas que han sufrido este tipo de violencia y por ello estos casos se debe brindar la información y los recursos necesarios para hacer efectiva tal determinación. Esta situación que nosotros encontramos acá, enfrentada a la autodeterminación que tiene la comunidad indígena, como lo dijimos empezando la entrevista, se encuentra de frente con esa prevalencia que tiene el derecho de esa niña indígena. Y aquí dijimos, ese derecho a vivir una vida libre de violencia, a su libertad sexual y reproductiva, a ese abuso, hasta allá no llega ese derecho y ese deber ser de autodeterminación indígena. Aquí la Constitución nos da límites a todos para vivir en sociedad. Realmente para mí ese es el mayor aporte de la sentencia. Creo que, como lo acaba de decir usted así de claro, no se había pronunciado la Corte Constitucional en 30 años. Pero, en su opinión, ¿cuál es el mayor aporte de la providencia? No, aparte de reconocer esto, es una decisión integral, una decisión que mira todo un núcleo familiar. Así es. Una decisión que ve la situación que tenía la madre, una situación donde vemos las otras dos hermanas, donde vemos el bebé que acaba de nacer, esa otra niña, donde vemos una situación realmente compleja, social, económica en que vive esa familia y que tomamos múltiples medidas para resolver todos los problemas que tiene ese núcleo familiar de mujeres y que así el Estado tiene que comportarse cuando ve una situación donde están esas 5 mujeres que necesitan el apoyo de todos los colombianos. Y así fue la decisión que tomó la Corte Constitucional. Cuando se actúa de forma coordinada entre todas las instituciones del Estado, ¿podemos realmente garantizar justicia? Sí, y justicia material, no solo en el papel. Y no debería suceder que tenga que llegar hasta la última instancia, hasta el último despacho, hasta una selección de 100.000 tutelas, escoger una y que esa vaya y termine siendo una decisión de unificación, cuando en primer lugar debería estar todas las instituciones solucionando estos problemas para los colombianos todos los días. Pues muchas gracias, magistrado. Creo que realmente los felicito. Es un paso muy importante que toma la Corte Constitucional. Las mujeres de este país lo agradecen y en especial las mujeres indígenas. Muchas gracias y ojalá sigamos por esta senda garantizando justicia material para todas las mujeres de este país. Esa es la tarea que estamos cumpliendo y en eso estamos todos los días, doctora Magda, porque esto no es un discurso, esto es en lo que creemos. Muchas gracias. Muchas gracias.